y la compra al Mónaco del pívot Aurelien Tchouaméni en 80 millones de euros. Pero para eso, primero deberá superar un complicado grupo compartido con el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el comodín Viktoria Pilsen. Y Núñez no demuestra aún mucho, aunque es muy prematuro señalar cualquier cosa. En esta campaña, Guardiola le dio alta prioridad a esa carencia y con Haaland y Álvarez está más que abastecida. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el pasado mercado de verano del 2022 hubo movimientos bastante interesantes que sin duda serán recordados a través de la historia. Los más relevantes fueron de goleadores referentes que llegan para aumentar sus brutales registros y evidentemente ayudar a su nuevo escudo. También hubo movimientos de jugadores en otras posiciones que de seguro llegan para cubrir las falencias de la temporada anterior de cada escuadra. En este video quiero que me acompañes a ver cómo pueden impactar esos fichajes el rendimiento de los principales clubes en la Champions League. Repasemos cuáles fueron los clubes que mejor se potenciaron y cómo varió el ranking de las 11 plantillas más costosas de Europa. Y según esos valores veremos en cada caso a qué fase está obligado cada club, al menos por plantilla, para avanzar en esta Champions League. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Hola amigos de Fútbol Más, si estás en Colombia y quieres llenar el álbum de Panini Qatar 2022, te cuento que estoy vendiendo los álbumes y todas las láminas que te hagan falta para completar tu colección. El link de mi Instagram te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Me sigues, me escribes y yo con muchísimo gusto te daré toda la información de los precios especiales. En el 10º lugar de las plantillas más valiosas de la Champions League tenemos al AC Milán, con un valor de 556 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, su plantilla tuvo una revaluación de apenas 10 millones. Sus tres bajas principales fueron las de Alessio Romagnoli, que se fue libre a la Lazio, la venta de James Peter vendido al Eintracht Frankfurt en 10 millones de euros, y la principal baja fue la del mediocentro Franck Kessié, que se marchó libre al Barcelona. Sus principales tres contrataciones fueron la del lateral derecho Serginho Dest, pedido en préstamo al Barcelona, el centrodelantero Divock Origi proveniente del Liverpool como agente libre, y la contratación más cara fue la del mediocentro ofensivo Charles de Ketelaere, comprado al Brujas en 32 millones de euros. De cara a la Champions League, el rosonero no hizo contrataciones relevantes. Su plantilla se reevaluó muy poco con respecto a la campaña anterior, pero por lo menos esta vez no cayó al grupo de la muerte como sí le sucedió en la pasada. Esta vez tiene plantilla para ser parte de los octavos de final, instancia a la que por plantilla estaría obligado a entrar, y la misma que no pisa desde el 2014. Es decir, el rosonero hace 8 años que no pisa unos octavos de final. En el 10º lugar de las plantillas más valiosas de la Champions League tenemos al Inter de Milán, con un valor de 604 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, su plantilla tuvo un aumento de 45 millones. Sus tres bajas principales fueron las de Iván Perisic al Tottenham, Alexis Sánchez al Marsella y la de Arturo Vidal al Flamengo. Todos se marcharon como agentes libres. Sus principales tres contrataciones fueron la del mediocentro ofensivo Henrik Mkhitaryan, que llegó como agente libre de la Roma, la del mediapunta Joaquín Correa comprado a la Lazio en 24 millones de euros, y el más relevante fue el regreso de Romelu Lukaku proveniente de Chelsea a una tarifa de préstamo de 8 millones de euros. Con respecto a la Champions League, el Neroazzurro no hizo contrataciones relevantes. Su plantilla quedó muy igual a la de la anterior campaña, y todo dependerá de la relevancia que puedan tener en ataque Correa si se adapta al equipo y si Lukaku recupera el nivel que tenía cuando era parte del club. Por plantilla, el Inter está obligado a como mínimo avanzar hasta los octavos de final. El caso es que le tocó un grupo bastante complicado compartido con Bayern Múnich y Barcelona. Veremos si nuevamente ingresará a los octavos de final, donde fue eliminado en la campaña pasada por el Liverpool. En el puesto 9º de las plantillas más valiosas de Europa tenemos la del Atlético de Madrid con un valor de 652 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, la plantilla del colchonero disminuyó en 9 millones. Sus principales tres bajas fueron las de Héctor Herrera, que se fue a la MLS, la de Renan Lodi, que se fue a préstamo al Nottingham Forest, y la de Luis Suárez, que regresó al Nacional uruguayo. Las contrataciones principales del equipo fueron las del pívot belga Axel Witsel, que llegó del Dortmund como agente libre,
la del extremo izquierdo brasileño Samuel Lino comprado al Vicente portugués en 7 millones de euros, y la principal contratación fue la del lateral derecho argentino Nahuel Molina comprado al Udinese en 20 millones. De cara a la Champions League, estos refuerzos del Atlético no representan una potenciación importante, más bien se puede decir que la plantilla mantiene el nivel de la campaña anterior. Por plantel, el Atlético estaría obligado a avanzar a octavos de final, algo que seguramente conseguirá en el grupo asequible que le tocó en esta campaña, compartido con el Oporto, al que ya le ganó el primer partido, el Brujas y el Leverkusen, con el que perdió el último encuentro. Veremos cómo le va en esta campaña al colchonero, que lleva 5 temporadas sin pisar unas semifinales. En la posición octava tenemos a Tottenham. Su valor actual de plantilla es de 657 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, el valor total de sus jugadores disminuyó en 32 millones. Sus principales 3 bajas fueron la de Sergio Reguilón, cedido en préstamo al Atlético de Madrid, la venta de Cameron Carter al Celtic en 7 millones de euros, y la venta de Steven Bergwijn al Ajax en 31 millones. Las principales contrataciones fueron las del interior izquierdo croata Ivan Perisic, quien llegó como agente libre del Inter, el defensa argentino Cristian Romero comprado al Atalanta en 50 millones, y la principal fue la del centrodelantero Richarlison comprado al Everton en 58 millones de euros. Con respecto a la Champions League, donde el equipo llevaba 2 temporadas de ausencia, podemos decir que su plantilla sí se ve mejor reforzado que en la anterior campaña. Por el valor de sus jugadores, los Spurs están obligados a como mínimo llegar a los cuartos de final. En primera fase no pareciera que fuera a tener problemas para acceder a los octavos de final, donde claramente es superior al Sporting de Lisboa, el Marsella y el Eintracht Frankfurt. Veremos cuál puede ser su rival en los octavos de final, y qué tan lejos o cerca estará de repetir la mejor campaña de su historia en el torneo, que la hizo en la 2018-2019 llegando hasta la final. Es sabido que la suerte de Antonio Conte no es la mejor en los torneos internacionales, pero quizá esta sea la campaña del desquite. En la posición séptima tenemos al FC Barcelona. Su valor actual de plantilla es de 772 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, el valor total de sus jugadores aumentó en 36 millones. Sus principales 3 bajas fueron las del lateral derecho Serginho Dest, cedido en préstamo al Milán, la del mediocentro Riqui Puig, que se marchó como agente libre a Los Ángeles Galaxy, y la principal baja fue la de Aubameyang, vendido a Chelsea en 12 millones de euros. Las contrataciones más importantes fueron la del mediocentro Franck Kessié, que llegó como agente libre proveniente del Milán, el defensa central francés Jules Koundé, comprado al Sevilla en 50 millones, la del extremo derecho brasileño Rafinha, comprado al Leeds en 58 millones, y la más relevante fue la del centrodelantero polaco Robert Lewandowski, comprado al Bayern Múnich en 45 millones. De cara a la Champions League, el club azulgrana está claramente mejor reforzado. Xavi hizo pedidos puntuales y Laporta le pudo cumplir. Por plantilla, por supuesto, este Barça por lo menos está obligado a ser parte de los cuartos de final. Pero para eso, primero deberá superar un complicado grupo compartido con el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el comodín Victoria Pilsen. En la campaña anterior, recordemos que el Barça también compartió grupo con los bávaros y quedó en la posición tercera, siendo relegado a la Europa League, rompiendo una seguidilla de 14 campañas consecutivas, entrando a los octavos de final. Ya veremos si regresa a la sana costumbre de clasificarse a los octavos o si por el contrario hará un nuevo papelón y lo vemos de nuevo en la Europa League. En la sexta posición, Real Madrid, con una plantilla de 787 millones de euros. En comparación a la temporada anterior, el valor total de sus jugadores aumentó solo 17 millones. En el tema de bajas, las 3 más importantes fueron las de Gareth Bale, que se fue libre a Los Ángeles FC, Marcelo, que se marchó libre al Olympiacos, y la principal fue la venta de Casemiro al United en 71 millones de euros. Las principales contrataciones fueron la del lateral izquierdo español Miguel Gutiérrez, ascendido del Castilla, la del defensa alemán Antonio Rüdiger, proveniente de Chelsea como agente libre, y la compra al Mónaco del pívot Aurelien Tchouaméni en 80 millones de euros. Con respecto a la Champions League, el nivel de la plantilla del Madrid quedó muy similar al de la temporada anterior, lo que se traduce en que este Madrid vigente campeón está en el grupo de los favoritos a llevarse el título. Sabemos de su mística copera en este su torneo favorito, y donde es por mucho el más veces campeón, donde en los últimos años nunca ha necesitado tener la plantilla más valiosa para salir campeón. Por plantilla como mínimo está obligado a avanzar hasta los cuartos de final, pero por su prestigio, si no pisa las semis, la mayoría tildará la campaña de fracaso. En el
el quinto lugar de las plantillas más valiosas de la actualidad tenemos a Chelsea. El valor de los Blues se cotiza en 799 millones de euros. En comparación a la temporada pasada, el valor total de sus jugadores disminuyó en 115 millones de euros. Un valor considerable, pero que no refleja un claro retroceso en la calidad de su plantel. Las principales bajas fueron la de Antonio Rüdiger, que se marchó libre al Madrid, la venta de Timo Werner al Leipzig en 20 millones y el préstamo de Romelu Lukaku al Inter de Milán. Las principales altas fueron las del centrodelantero Aubameyang, proveniente de Barcelona, a cambio de 12 millones de euros. La del defensa senegalés Kalidou Koulibaly, comprado al Napoli en 38 millones, y la compra del extremo izquierdo Sterling, comprado al Manchester City en 54 millones. De cara a la Champions League, los Blues se reforzaron bien. Con Koulibaly en defensa ganarán seguridad, y con Sterling en ataque probablemente el flujo de opciones de gol también aumente. Lo que sí debemos anotar es que el club londinense no ha tenido un buen comienzo en esta temporada, donde ya rodó la cabeza de Thomas Tuchel. Pero sin duda, el nuevo entrenador Potter tiene un buen material para trabajar. Por plantilla, Chelsea está obligado a avanzar hasta los cuartos de final, pero ya veremos si logran revertir ese mal inicio donde en primera fase por lo menos sigue siendo gran favorito para avanzar teniendo en cuenta sus rivales: Milán, el Dinamo Zagreb y el Salzburgo. Llegamos al cuarto puesto y en este le damos la bienvenida a los clubes que por plantilla están obligados por lo menos a llegar hasta las semifinales. Iniciamos con el Bayern Múnich con un plantel avaluado en 847 millones de euros. Con respecto a la temporada anterior, el valor total de sus jugadores aumentó en 57 millones. Sus principales bajas fueron Corentin Tolisso, que se marchó como agente libre al Lyon, el defensa Niklas Süle también como agente libre al Dortmund, y la más importante fue la de Robert Lewandowski, vendido al Barcelona en 45 millones de euros. En el tema de las altas, las principales fueron la del mediocentro neerlandés Ryan Gravenberch, comprado al Ajax en 19 millones de euros, la del extremo izquierdo senegalés Sadio Mané, comprado al Liverpool en 32 millones, y la principal fue la del defensa central neerlandés Matthijs de Ligt, comprado a la Juventus en 67 millones de euros. Con respecto a la Champions League, se puede decir que el Bayern está muy al igual que en la temporada pasada. Si bien tuvo bajas sensibles en defensa y en ataque, en esas mismas fases de juego también se reforzó, De Ligt entrando por Süle y Mané por Lewandowski. Si bien el senegalés no cumple las mismas funciones del polaco, ambos comparten un aporte efectivo en ataque. Por plantilla, este Bayern como mínimo está obligado a ser semifinalista, y año tras año de los últimos ha sido favorito al título. Ya veremos si logra esta vez avanzar más allá de los cuartos de final, instancia que se convirtió en una barrera en las últimas dos campañas. En la presente temporada le tocó el grupo de la muerte al lado de Barcelona e Inter de Milán, donde sigue siendo el gran favorito a ser el líder. En el tercer lugar, Liverpool con una plantilla valuada en 883 millones de euros. En comparación a la temporada anterior, el valor total de sus jugadores aumentó en 3 millones. Sus principales bajas fueron Divock Origi, que se marchó libre al Inter de Milán, Takumi Minamino, vendido al Mónaco en 15 millones, y la más relevante fue la de Sadio Mané, vendido al Bayern en 32 millones. Las principales contrataciones fueron el lateral derecho escocés Calvin Ramsay, comprado al Aberdeen en 5 millones de euros, el mediocentro ofensivo portugués Fabio Carvalho, comprado al Fulham en 6 millones, el mediocentro brasileño Arthur Melo, pedido en préstamo a la Juventus, y la contratación más relevante fue la del centrodelantero uruguayo Darwin Núñez, comprado al Benfica en 75 millones. De cara a la Champions League, de Liverpool podemos decir que se mantiene casi igual a la campaña anterior, pero se ve un leve decrecimiento en la ofensiva. Su baja más sensible Mané de momento le hace falta al equipo, y Núñez no demuestra aún mucho, aunque es muy prematuro señalar cualquier cosa. Lo real y lo que ya es palpable es que el inicio de campaña de Liverpool ha dejado mucho que desear, y ya sufrió el primer batacazo en la Champions League, aunque en el último partido se supo reponer. Por plantilla, los Reds están obligados a llegar a las semis, y obvio sigue siendo un gran candidato al título, pero eso sí, tendrá que levantar el nivel y recuperar del todo piezas claves de su esquema como Alcántara, Matip, Jota y Keita, quienes iniciaron lesionados la temporada. En la segunda posición de las plantillas más valiosas tenemos al Paris Saint-Germain con un avalúo de 890 millones de euros. Con respecto a la campaña anterior, su valor disminuyó en 47 millones. Sus bajas más importantes fueron la de Ángel Di María, que se marchó libre a la Juventus,
Julián Draxler, que se fue a préstamo al Benfica, y la principal venta fue la de Arnaut Calimuendo, vendido al Rennes en 20 millones. Sus principales contrataciones fueron el mediocentro español Fabián Ruiz, comprado al Napoli en 23 millones, el lateral izquierdo portugués Nuno Mendes, comprado al Sporting en 38 millones, y la contratación más cara fue la del mediocentro Vitinha, comprado al Oporto en 42 millones de euros. Con respecto a la Champions League, el Paris Saint-Germain no tuvo ni bajas ni refuerzos relevantes que puedan favorecer o desfavorecer su rendimiento en la competición. Está claro que su plantilla, por lo menos en valor, es la segunda mejor de Europa, motivo por el que en esta campaña están obligados a avanzar hasta la final. Sabemos que ganar el torneo es una deuda pendiente cuando tienes a Messi, Mbappé y Neymar en ataque. Pero bien sabemos que en las fases finales al Qatar Saint-Germain tiende a inflársele el pecho, algo que no sabemos cuándo pueda ser diferente. De momento le tocó un grupo asequible compartido con Juventus, Benfica y el debutante Haifa. Su paso a octavos está casi asegurado y ya veremos en qué fase caerá esta vez, o si por el contrario disputa su segunda final en este campeonato. En la primera posición no podía ser otro que el Manchester City. Para nadie es un secreto que Guardiola gasta a borbotones y producto de eso ha tenido la mejor plantilla de Europa en los últimos 5 años. La valoración actual es de 1.040 millones de euros, manteniendo su valoración con respecto a la campaña anterior. A la segunda mejor plantilla, la del Paris Saint-Germain, la supera en 150 millones, una cifra que deja en evidencia la diferencia abismal con respecto a las demás plantillas. Las bajas más importantes del equipo en el pasado mercado fueron las de Oleksandr Zinchenko, vendido al Arsenal en 35 millones, la de Gabriel Jesús, vendido también al Arsenal en 52 millones, y la más importante fue la de Raheem Sterling, vendido a Chelsea en 56 millones. En el tema de altas, las más importantes fueron la del defensa suizo Manuel Akanji, comprado al Dortmund en 18 millones, la del pívot Calvin Phillips, comprado al Leeds en 49 millones, el centrodelantero argentino Julián Álvarez, comprado a River en 23 millones, y la más relevante fue la de Erling Haaland, comprado al Dortmund en 60 millones. De cara a la Champions League, no cabe duda que el City se reforzó muy bien, sobre todo en su delantera con el argentino y el noruego. Se sabe que los dirigidos por Guardiola son el equipo que más crean opciones de gol por partido. Y sin duda con la salida de Agüero en la campaña anterior quedaron huérfanos de un killer. En esta campaña Guardiola le dio alta prioridad a esa carencia y con Haaland y Álvarez está más que abastecida. Por plantilla, el City no solo está obligado a ser finalista, sino también a ganar la Champions League, algo de lo que ha estado obligado en los últimos 5 años, donde insisto ha sido la más cara. Sin embargo, no ha podido, aunque hay que reconocer que ha estado bastante cerca, sobre todo en las últimas 2 campañas. Veremos si esta vez es la vencida, donde con Haaland y Álvarez parecen ser indestructibles. Pero bien sabemos que la Champions tiene una mística diferente, donde ser el equipo más valioso a veces no basta. En la caja de comentarios, dinos cuál club crees que tiene la mejor plantilla de la actualidad para intentar ganar la Champions League. ¿Será que es la vencida del Paris Saint-Germain y el City? ¿Será que el Liverpool y Bayern Múnich harán presentaciones dignas? ¿El Madrid con su bajo perfil de nuevo será campeón? ¿El Barça estará para por lo menos pasar a los cuartos de final? Referente a la problemática del City y del Paris Saint-Germain, te dejo este video que sé que te va a gustar referente al tema. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo el botón para que te suscribas y estos 2 videos recomendados para ti. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.